La pareja más odiada del Reino Unido. Hoy te cuento quién fue Ian Brady y Myra Hindley. Aquella pareja de desconocidos estaba siendo de lo más amable con Leslie. Le habían comprado un algodón de azúcar para ganarse su confianza. Tanto es así que la pequeña de 10 años aceptó que la llevasen a su casa. Sin embargo, jamás llegó. Ian y Myra condujeron hasta la pradera de Saddleworth y perpetraron un macabro ritual. Al ritmo de una canción de los Beatles, fotografiaron a la víctima en diferentes posiciones para terminar haciendo cosas horribles con su cuerpo y luego asesinarla salvajemente. Además, aquel material lo utilizarían para sus propias relaciones sexuales. Eran llamados asesinos del páramo. Hasta un total de 6 niños sufrieron las consecuencias de dos mentes perversas y sádicas que sentían placer infligiendo dolor. Ian Stewart, su nombre verdadero, nació el 2 de enero de 1938 en Glasgow, Escocia. Su madre lo dio en adopción cuando apenas tenía 4 meses. El padre falleció al nacer y Peggy no se sentía con la fuerza de criar sola al pequeño. La familia Sloan acogió a Ian, le dio su apellido y con los años presentó a la madre biológica como la tía Peggy. La mujer se implicó en su desarrollo, lo visitó cada semana, pero desapareció cuando cumplió 12 años. En ese momento los padres adoptivos le confesaron la verdad sobre Peggy. Esa noticia le impactó y lo hizo sentirse rechazado. Aquel fue el primer punto de inflexión que con el tiempo se tornó violenta, sádica e iracunda. A raíz de este episodio, Ian comenzó a tener grandes ataques de rabia que desembocaron, por ejemplo, en hacerse daño a sí mismo. Se golpeaba la cabeza contra las paredes. Su comportamiento agresivo fue en aumento hasta resultar incontrolable. También recibió el rechazo de sus propios vecinos, sobre todo cuando maltrataba animales. El pequeño capturaba perros y gatos del vecindario para realizarles toda clase de tropelias sin ninguna clemencia y enterrarlos en pequeñas tumbas. Los más cercanos le tenían miedo. También hubo otro momento en su infancia que lo marcó para siempre y que fue clave en los asesinatos. Una excursión a los páramos de Loch Lomond a los 9 años. Aprovechando que sus compañeros de clase descansaban sobre la hierba del lugar, Ian caminó varios metros a través del páramo hasta alcanzar la cima. No había manera de que bajase de allí. Cuando la profesora por fin logró que descendiera, el pequeño explicó que mientras estuvo en la cúspide se sentía fuerte y poderoso, como si fuese dueño de todo aquello. Una sensación que le acompañó el resto de su vida y fue esencial en la ejecución de los crímenes. Aquí se unió su fascinación por cierto dictador, le apodaron el alemán, también por todo lo que tenía que ver con la dominación, el maltrato físico y psicológico. Esta última se despertó a raíz de trabajar en una carnicería. Estuvo 2 años en la cárcel por diversos delitos y tras quedar en libertad en 1959 comenzó a trabajar en la empresa Millward y fue allí donde conoció a Myra Hindley, su cómplice criminal. Nacida el 23 de julio de 1942 en Manchester, Inglaterra, Myra se pasó la vida huyendo de su padre, un paracaidista maltratador que la golpeaba tanto a ella como a su hermana y su mamá. La joven ya no soportaba el sufrimiento, le generaba un gran malestar. Myra era una chica encantadora que dedicaba su tiempo libre a trabajar como niñera. Los padres y los niños la adoraban, pero hubo una tragedia que la cambiaría para siempre. La muerte accidental de Michael, uno de los chicos que cuidaba. Él le propuso ir a nadar al lago, pero ella se negó, y esa misma tarde el pequeño terminó ahogándose. El sentimiento de culpa fue tan grande que Myra se entró en el catolicismo y dejó los estudios. Sus padres no podían consolarla, tuvo que llegar 1961 para que ella sonriese de nuevo. A principios de años, la niñera empezó a trabajar como mecanógrafa en Millwards, donde conoció a Ian. La primera vez que Myra lo vio, se quedó petrificada, fue amor a primera vista. Pero lo que fue un auténtico flechazo para la joven no supuso lo mismo para él. De hecho, tuvo que llegar la fiesta de Navidad de la empresa para que Ian se fijara en Myra. Él había encontrado en ella una apariencia virginal a la que transformar, y así ocurrió. Myra cayó fascinada por el influjo dominador de Ian. Se tiñó el cabello de rubio platinado, dejó su apariencia de mojigata y empezó a vestirse como dominatrix. Usaba minifaldas, botas altas de cuero negro. Embebió las lecturas sadomasoquistas que le sugería su amante y comenzó a disfrutar. Ian despertaba un lado perverso y completamente desconocido. Se había convertido en Myra Hess en honor a la mano derecha del dictador mencionado. Emulaban escenas para adultos que luego registraban con cámaras. Poco a poco Ian fue persuadiendo a su novia para que viese la vida como él la veía. Los niños eran seres despreciables a los que odiar y eliminar. Myra terminó cayendo en su discurso y más aún cuando la llevó a los páramos que tanto marcó su infancia. Fue en ese lugar donde la ex niñera se quedó completamente prendada del criminal y se vio capaz de hacer cualquier cosa que él le pidiera. Primero le acompañó a robar bancos, pero Ian pronto perdió el interés. El joven necesitaba algo más arriesgado para motivarse y experimentar fuertes impulsos sexuales.
Sin embargo, el mantener relaciones sexuales con Mayra era cada vez más aburrido. El siguiente paso, abusar de menores. Ella, lejos de asustarse, aceptó sin pensarlo, porque solo quería satisfacerlo. Pauline Reed fue la primera víctima. Era el 12 de julio de 1963, cuando la joven de tan solo 16 años caminaba sola rumbo a una fiesta. De pronto Mayra se le acercó y le pidió que le ayudase a buscar un guante que se le había perdido. La adolescente aceptó y acompañó a la desconocida hasta la pradera de Saddleworth. Mayra actuó como el gancho. Cuando arribaron, Ian las estaba esperando. Sin escapatoria alguna, el asesino se abalanzó sobre Pauline, le quitó la ropa, la golpeó y comenzó a abusarla. Entretanto, Mayra observaba la escena impasible. Tras todo lo ocurrido, Ian la estranguló con su cinturón y la enterraron. A partir de ahí, los asesinos del páramo siguieron el mismo modus operandi con el resto de las víctimas. Fue la cuarta víctima, Leslie Ann Downey, de 10 años, la que causó más revuelo entre la opinión pública británica. Porque no solo obligaron a la niña a quitarse la ropa y realizar posturas explícitas, sino que todo lo ocurrido aquel día, incluyendo las agresiones sexuales y el posterior crimen, fue grabado y fotografiado por la pareja. Los gritos desesperados de la pequeña Leslie se confundieron con la melodía I Feel Fine de los Beatles. Nadie pudo escuchar su llanto. Tras la larga agonía, la pareja la asesinó y la enterró en el mismo lugar que el resto de los niños. Aún faltaban 2 crímenes. El último se produjo en la casa que compartían Ian y Mayra. El joven Edwards Evans, de 17 años, accedió a mantener relaciones sexuales con ambos, pero la realidad fue distinta. Amordazaron al joven, lo ataron al sofá, para después torturarlo y hacer cosas horribles con su cuerpo. En un momento dado, Mayra se marchó a la casa de su hermana pequeña, pero Ian continuó con los suplicios. Cuando regresó, lo hizo con su cuñado David, que se había ofrecido a llevarla de vuelta dadas las horas. Ya en la puerta de la casa, David escuchó un alarido y entró al salón. Allí se encontró con un joven completamente ensangrentado que todavía respiraba. En cuanto Ian vio llegar a su cuñado, no dudó en clavar un hacha en el cráneo de Edwards y asfixiarle con un cable. El joven contempló la escena aterrado, no sabía qué hacer. Así que cuando Ian le propuso ayudarle a trasladar el cuerpo, no lo dudó. Tenía que colaborar. Tras meterse en el papel de cómplice, David les dijo que tenía que regresar a casa, que la hermana de Mayra se preocuparía. La pareja se fió de él y lo dejaron marchar. Ese fue su error. David acudió a la comisaría de la policía de Manchester y denunció el asesinato. La detención fue inmediata, era el 7 de octubre de 1965. Durante el interrogatorio de los acusados, Ian afirmó no sentir remordimiento por alguno de los asesinatos cometidos. No se arrepentía de nada, ni siquiera cuando la policía encontró las pruebas más importantes, fotografías y grabaciones de las víctimas. En algunas de las grabaciones se podía ver a Ian y Mayra sonriendo sobre las tumbas. Esa actitud prepotente también la mantuvieron durante el juicio. La vista se celebró el 21 de abril de 1966 con una opinión pública sedienta de justicia. Ian y Mayra se habían convertido en los peores criminales de la historia de Gran Bretaña. Sus actos aberrantes e inhumanos trastocaron a miles de ciudadanos en todo el país, y más aún cuando Ian, por ejemplo, no paró de sonreír durante la reproducción de las grabaciones de los crímenes. Nadie dudó de la autoría de los asesinatos, aun cuando la pareja trató de señalar a David, el cuñado, como otro de los cómplices. Pero esto no les sirvió de nada. El tribunal los condenó a cadena perpetua. Se salvaron de la pena de muerte por 2 meses. Esta acababa de ser abolida en el Reino Unido. Tras la sentencia, Ian y Mayra se distanciaron. Fue ella quien puso punto y final en la relación al tomar conciencia de la manipulación ejercida por su novio. Pasó los siguientes años ansiando la libertad condicional que jamás se produjo y terminó muriendo de un infarto el 15 de noviembre de 2002. Sus restos fueron enterrados en una fosa común. Hasta 20 enterradores se negaron a darle sepultura. Por su parte, Ian siempre alardeó de los crímenes perpetrados y permaneció en un hospital psiquiátrico hasta su fallecimiento. Una orden judicial obligó a mantenerlo alimentado por una sonda gástrica. A sus 79 años sufrió de una afección pulmonar que acabó con su vida. Ian se llevó a la tumba un último secreto. El lugar donde enterró a Kit Bennett, su segunda víctima de 12 años, jamás la encontraron. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?